Hola, mi nombre es Marco Antonio Villar Figueroa y el día de hoy les voy a hablar sobre el derecho internacional humanitario frente a las empresas militares, específicamente el caso ruso en Siria. Pero principalmente vamos a comenzar explicando un poco qué es el derecho internacional humanitario. Bueno, según la definición de diversos organismos internacionales como lo son la OEA, la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho internacional humanitario es una de las ramas del derecho internacional que enfoca su atención hacia los conflictos armados y los efectos que estos generan. Igualmente, buscan velar por el cumplimiento de los derechos humanos de la población civil, el menor sufrimiento de la humanidad y el cumplimiento de las normas establecidas en los convenios de Ginebra. Desde esta perspectiva, podemos decir que los estados, naciones, reinos, territorios han ido colaborando en cuanto a normas para poder mantener el equilibrio entre los estados, entre ellos mismos, y enfocados hacia las preocupaciones humanitarias y hacia las exigencias que necesita la población civil y limitar el abuso excesivo de los estados en cuanto a las guerras. Enfocándonos un poco más en el caso de Siria y las empresas militares rusas, debemos comenzar contextualizando un poco sobre el régimen o dictadura de la familia al-Assad, quienes han estado presentes en el poder de Siria desde las últimas 50 décadas. Primero con el padre Hafez al-Assad, quien comenzó su presidencia en el año 1971 y que estuvo hasta su muerte en el año 2000. Así consecutivamente la sucesión de su hijo Bashar al-Assad en la presidencia desde el año 2000 y que actualmente sigue presente en este mismo puesto de la presidencia. Como era de esperarse y debido a la dictadura de la familia al-Assad, pues la inestabilidad política y social en Siria avanzaba a pasos agigantados, dando inicios aproximadamente en marzo de 2011 a las protestas en diversas ciudades del territorio como consecuencia a dicho régimen autoritario y pues como respuesta de las conocidas revueltas árabes o primavera árabe que se desarrollaba a lo largo de Medio Oriente. Para poder comprender este Cani en Siria debemos tener como muy en mente este año, el año 2011, ya que a partir de esta fecha y debido a las revueltas árabes se desarrolló la guerra civil a lo largo del territorio sirio y el cual sigue vigente. Por otro lado, y debido a las injerencias de otros estados o actores internacionales dentro del conflicto de Siria, la problemática se fue agravando a tal grado lo cual ocasionó que más de 30.000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas de Siria desistieran de sus puestos. Esto pues dejó al Estado sirio sin el personal suficiente para poder controlar y velar por la seguridad del Estado y obviamente por los intereses de esta familia. Para el año 2013, y claro, como consecuencia de la renuncia de miles de policías y militares, el presidente al-Assad firmó el decreto legislativo número 55, en el cual expresaba y permitía al gobierno otorgar licencias de funcionamiento a empresas militares de seguridad privada. Claro, siempre y cuando éstas estuvieran bajo la revisión y administración del ministro de Interior. Como era de esperarse y siempre metiendo la cuchara en todo conflicto, Rusia comenzó a intervenir y a proveer a Siria de sus empresas militares y de seguridad privada a posteriori de la emisión de dicho decreto, lo cual ayudó a recuperar el monopolio legítimo de la familia al-Assad y de igual forma a aumentar exponencialmente la seguridad en gran parte del territorio sirio. Yo creo que debemos de recalcar que esas acciones por parte de Rusia y Siria no fueron para nada positivas para la población civil siria, ya que debido a la opresión por parte del gobierno, los ataques y bombardeos entre soldados de seguridad privada y los grupos de insurrección, la mayor parte de la población civil resultó herida, asesinada, desplazada o en alguno de los casos se comenta que los mismos grupos de insurrección o mismas empresas de seguridad privada reclutaban a los jóvenes para que se unieran a sus grupos de combate. Una de las empresas militares rusas más conocidas es el grupo Wagner, quienes se encontraban bajo el mandato del Ministerio de Defensa de Rusia en cuanto entraron al conflicto de Siria y que aproximadamente en el año 2016 fueron transferidas a las mismas autoridades y gobierno sirio. Obviamente que esto no era simplemente por buena caridad, ya que el gobierno ruso contaba con empresas tanto petrolíferas, mineras, de logística en el territorio sirio y las cuales tenían que proteger a como diera lugar de los grupos insurreccionistas, ya que dependían de algún modo de estas empresas. Para ir terminando, y como se comentó en un inicio, el derecho internacional humanitario establece estas normas y obliga a los estados y actores internacionales a medir sus fuerzas bajo los conflictos armados para garantizar exactamente los derechos de la población civil y de los no combatientes.
En cuanto a las empresas militares y específicamente el Grupo Wagner, se nos comenta a través del derecho internacional humanitario que el Estado es la única institución encargada de controlar y administrar la violencia que se genera a través de su ejército nacional. Entonces, si desde una perspectiva se comprueba que el Grupo Wagner tiene una relación con Rusia y por ende que Rusia tiene una intervención militar en territorio sirio, se podrá condenar directamente a Rusia porque estas empresas militares tienen un vínculo directo con el gobierno ruso, lo cual nos dice que están cometiendo crímenes contra el derecho internacional humanitario.